Les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Es un tutorial sobre el uso de dinámicas con Mass Effect. Veremos simulaciones de objetos rígidos, también simulaciones de objetos tipo tela y también por ahí haremos algunas simulaciones como fracturas o rupturas. Les habla el profesor Jorge C. En este momento voy a proceder a mostrarles cómo deberíamos de trabajar con ellas. Quiero empezar en realidad mencionando que las dinámicas son una herramienta muy útil, dado que en realidad hacer simulaciones de ese tipo de manera animada, por así decir, animación libre, sería bastante difícil, o en realidad tomaría bastante tiempo. Quiero mostrarles un ejemplo. En este caso voy a empezar creando, por ejemplo, algunas teteras. En este caso duplicarlas a cierta distancia y, por ejemplo, elegir un número de distancia, un número bastante alto como 100 teteras. La idea de este ejemplo es que estos elementos puedan colisionar entre ellos y de alguna manera hacer contacto con el piso. Entonces, de esta manera puedan interactuar entre ellos como si fuera la realidad, considerando aspectos como la gravedad, colisiones entre ellos y rebotes. Lo primero que tengo que hacer es utilizar la herramienta de Mass Effects, que la puedo desplegar de alguna de estas partes vacías, como esta o esta de acá, dándole un clic derecho, por ejemplo por aquí, y voy a encontrar el Mass Effects Toolbar. En caso, por aquí en algunos casos puede funcionar Mass Effects Toolbar. Mass Effects Toolbar en realidad es una herramienta bastante potente que en realidad nosotros podríamos hacer uso por medio de estos botones. Son alrededor de 8 botones que nos van a simplificar el tipo de simulación. Primero que nada hay que entender que por defecto el piso es la colisión. Este grid, que es el centro del mundo, representa el piso, el ground, la superficie en realidad. Al ser estos elementos muy parecidos, lo que voy a hacer es elegir todos y voy a elegir acá entre las tres opciones que tengo. Voy a elegir dinámico, voy a elegir cinemático y estático. Dinámicos son aquellos objetos que de alguna manera están afectados por la gravedad. Cinemáticos son aquellos que respetan en realidad la animación, y estáticos son los que no se mueven, como en este caso no tenemos ninguno, o no tendríamos ninguno hasta que creemos un piso o algún elemento de colisión. Vamos a ver si yo a todos estos aplico Kinematic Read Body. Ya está, todos están aplicados ahí y podemos ver aquí que se ha formado una especie de telaraña al borde de ellos. En realidad lo que hacen estos es una especie de gizmo, de envelope, ¿no? Lo que permite es en realidad decirle al programa que cuando colisione aquí, la tetera no va a colisionar en realidad en esta parte, sino va a colisionar en esta parte. Entonces cuando choque por aquí, en realidad, a pesar que es el aire, va a colisionar, y esto para ahorrar memoria. Lo que está haciendo es convertir en realidad la geometría en algo más sencillo y simple de entender para las dinámicas. Basta con darle play en este botón y veremos el efecto. Como podrán ver, tomó bastante tiempo, muy poco tiempo para poder hacer la simulación, y ahí está. Fue de 0 a 100, pero pueden darse cuenta que en este momento, si yo muevo la barra, no es una animación, fue una simulación hecha por Mass Effects. Entonces en este caso, si yo no quiero hacer la simulación, puedo quitar el botón play y ahí puedo retroceder y ver. Pueden notar que no hay simulación alguna. Si quiero retroceder y ver o modificar algo, puedo darle acá Reset Simulation y hacer algún cambio. Por ejemplo, de repente quiero que esta tetera esté por aquí o esta por acá, o quizás agregar un piso. Voy a agregar un piso en realidad para que sea un poquito más claro el efecto que queremos lograr. Al agregar el piso y al querer colisionar con el piso, yo debería elegir que este elemento sea un objeto pasivo. Voy a ir aquí y voy a ponerle Static Read Body.
En este caso, como pueden ver, igual la telaraña se formó aquí, pero de una manera más básica, porque es un plano, entonces no necesita tanta complejidad como en el caso de los planos, de las teteras. Retrocedo, le doy play en la simulación y vamos a notar que al mover estas teteras se van a comportar de otra manera, pero aún así que haya colisionado en el plano, vemos que en realidad las teteras quedan pegadas al piso. Eso es porque en realidad por defecto el Mass Effect lo que hace es entender al piso o al punto cero de Z como si fuera la superficie de la Tierra, por así decirlo. Vamos a volver a hacer esta simulación, pero esta vez voy a entrar a las propiedades de edición del mundo de Mass Effect. Al ingresar aquí, lo que puedo notar en realidad es que tengo algunos parámetros. Dentro de ellos, el más importante o los más importantes son no usar Ground Collision, que voy a desactivar, y otro que es muy importante es la fuerza de gravedad, que ahorita por defecto está menos 981 centímetros, que es más o menos físicamente hablando la fuerza de gravedad. Al darle play ahora, vamos a ver que la simulación viene así, pero las teteras esta vez caen, porque ya el ground, no, el piso ya no es el grid. Muy bien, ¿qué sucede? Si a lo mejor empiezo a hacer algo un poco más complejo. Voy a mover todas estas teteras para aquí, ligeramente hacia arriba. Voy a crear, quizás agregar un poco. Lo que sí recomiendo es que en realidad puedan crecer esto por números y no por escala, y a lo mejor quitar el modificador. Noten que al haber puesto la opción de Static Read Body se puso un modificador automáticamente, Mass Effect Read Body. Voy a quitarlo y voy a agregar un Static Read Body. Es importante volver a hacer estos pasos porque van a garantizar que la simulación sea mucho más clara. Esta vez voy a hacer una especie de piscina. Voy a poner por aquí, hacer algo así. Voy a convertir en Editable Poly. Voy a hacer algunos cambios, como por ejemplo darle un set aquí para crear algunas paredes y un extrude negativo. Ahí está. Este objeto tiene que ser un objeto igual de la misma manera estático. Voy a seleccionar y voy a ponerle estático. Y van a notar que esta especie de colisionadores o telarañas se pone, pero justamente hay uno que está cruzando. Vamos a ver qué sucede si la simulación es así. Play. Notarán que los objetos colisionan justo en la superficie. Es porque están detectando como si esta caja no tuviera un fondo. Entonces tenemos que hacer algunos cambios ahí. Primero que nada, considero que este elemento está muy grande. Voy a seleccionarlo, voy a achicar un poco más. Voy a volver a ponerle Static Read Body. Y para que no colisione, porque ya que tenemos esta arista de esta manera, voy a elegir aquí en las propiedades la propiedad de Physical Shapes. Pueden ver acá hay algunas propiedades, avanzado. En Physical Shapes lo importante aquí es decirle cuál es el tipo de shape. Entonces en Physical Shapes yo puedo elegir cajas, esferas, que es para simplificar un poco la simulación. En este caso quiero que respete la forma original, le voy a decir original. Tengan en cuenta que al momento de utilizar original está utilizando todos los polígonos que existen aquí. En este caso este objeto tiene muy pocos lados, por lo cual no involucra una simulación muy compleja. Vamos a ver al darle play qué sucede. Muy bien, ahí todos los elementos se mantienen dentro de la piscina, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué si yo quisiera modificar o hacer algún cambio o realmente tener en la línea de tiempo este elemento? Entonces lo que yo tengo que hacer es decirle si la simulación estuvo correcta, ir a este panel, a esta pestaña y elegir la opción
que se llama Bake. Hay propiedades para cambiar, incluso acá algunos presets donde yo puedo cambiar la masa, la densidad, si va a rebotar o no va a rebotar. Esta vez no quiero que las teteras reboten, por ejemplo, voy a ponerle 0 y voy a elegir acá Bake. Veremos que en la parte inferior se muestra una barra que lo que hizo es procesar toda la información, y al darle play debería de estar aquí. Veamos qué sucedió. En este caso lo que sucedió es que al darle Bake probablemente no ha generado la animación. Aconsejo en esta parte de darle Bake All. Muy bien. Como ven, en este caso lo que ha sucedido es que ahora todo es una animación. Muestra de esto es que cuando selecciono un elemento voy a ver un montón de fotogramas aquí, y estos elementos lo que hacen ahora es una animación. Ya no estamos trabajando con el Max FX, sino simplemente en este caso sí es una animación. Se convirtió todo en una animación donde yo podría darle reversa o adelantar, o de repente cortar algunos elementos o borrar algunos objetos. Lógicamente eso no sería tan físico que yo borre la mitad de estos y los objetos colisionaran de alguna manera sin tener esa información. Hay puntos vacíos donde obviamente colisionaron anteriormente, pero no están registrados al momento de borrarlos. Muy bien, este es un poco el principio de lo que es el Mass Effect, que es un simulador bastante útil, sobre todo si queremos ahorrarnos tiempo en animar todas estas teteras y hacerlas que se vean de manera real. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el ejemplo del dominó. Muy bien, para este siguiente ejemplo lo que tengo es la simulación de un dominó. En este caso voy a representar esto como una mesa, un tablero, y los elementos que están y van a colisionar. Quiero mencionar que también es importante que uno utilice bien y correctamente las métricas, ¿no? En realidad las dimensiones que hay en los objetos. Esto significa que en este caso este tablero mide 6 metros, lo cual es bastante grande para un dominó, pero por el ejemplo que quiero demostrar va a funcionar bastante bien. A veces es bueno tener la simulación ligeramente escalada, pero usualmente por lo general no deberíamos exceder de el metraje, o en realidad a tamaños muy grandes. Muy bien, la idea en este ejemplo es que la esfera colisione con la primera ficha, y luego la otra vaya cayendo y se genere el efecto dominó que todos conocemos. Para esto lo primero que tengo que hacer es elegir qué elementos van a ser estáticos y cuáles van a ser dinámicos. El elemento estático en este caso sería el piso, por lo cual voy a elegir acá Static Rigid Body. Al ser una caja simple puedo mantener así, y podemos verificar que aquí menciona y dice Box 001. Lo siguiente es elegir todas las fichas y voy a decir que sean objetos dinámicos. Podemos ver que al ser cubos, o en realidad boxes, está perfecto el tipo de shape que se está aplicando, box. Y la otra es esta de aquí, que en realidad deberíamos de animar. Para animar lo que voy a hacer es presionar Auto Key o el shortcut N y voy a hacer una animación. En realidad esto tiene que ser breve, entonces a lo mejor en el fotograma 5 voy a llegar hasta aquí. Voy a verificar la velocidad y creo que está bien, aunque es un poco rápido. Aprovecho para mencionar que hay una herramienta en 3D Max. Al darle clic en la barra, clic derecho, hay una propiedad en Configure que se llama Show Selection Range, la cual en realidad permite seleccionar algunos fotogramas y aparece esta barra inferior, la cual permite mover todos los fotogramas, extenderlos, y si tuviera alguno por
el medio, incluso seleccionar todos ellos y estirarlos de manera elástica, como si fuera un acordeón. En este caso veo que la velocidad puede ser un poquito más lenta, así, y voy a extender un poco la línea de tiempo para poder ver toda la simulación. ¿Cómo extiendo la línea de tiempo? La línea de tiempo la puedo extender desde este botón Time Configuration. Veo aquí la configuración y acá puedo elegir una velocidad o una duración, por ejemplo, de 300 fotogramas. Cabe recordar que cada fotograma dura 30 segundos, perdón, que se reproducen 30 fotogramas por segundo. Uno puede modificar esto, pero por defecto en el NTSC son 30 fotogramas por segundo. Ok, muy bien, ahora es tiempo para hacer la simulación y vamos a elegir para este de aquí que tiene una animación, elegir la propiedad de Kinematic Read Body. Eso significa que va de alguna manera respetar la animación que se hizo. Si yo le doy Dynamic o Dynamic Read Body, lo que va a hacer es caer por medio de la gravedad. Entonces select Kinematic Read Body. Y una buena costumbre que quiero mencionar en este caso es que uno debería de desactivar AutoKey una vez que haya terminado de hacer la animación que consideraba. Al darle play aquí, Start Simulation Without Animation, Start Simulation, o simplemente el botón con la flecha gris, veremos qué sucede. Y voilà, esto prácticamente tuvo un efecto. Muy bien, agreguemos algunas más, por ejemplo de esta, Shift, lo clico y quizás una más para que esté al borde. Play Simulation. Muy bien, se quedó la ficha ahí. El tema es que está de nuevo colisionando con la base. Recordemos que este es un nuevo archivo y si quiero que la base o el eje o la superficie no sea el grid, lo que tengo que hacer es desactivar la propiedad que anteriormente desactivamos, que es Use Ground Collision. Play. Muy bien, muy bien. Algo que quiero mencionar también es que muchas veces en la simulación los objetos pueden estar vibrando o parpadeando o como si estuvieran inquietos de alguna forma. Para esto, los objetos que queremos que en realidad tengan efecto una vez que sean impactados por algún elemento, deberíamos de elegir en la propiedad de aquí, Configuration, deberíamos de elegir en propiedades del objeto la propiedad de Start in Sleep Mode. Sleep Mode significa que al no ser impactados por algún otro objeto deberían de permanecer en su mismo lugar, sin vibrar, sin nada. Cabe recalcar que es muy importante actualizar el programa a las últimas versiones o los updates. Muy bien, ahí tenemos la simulación. Una vez que está hecha, podemos hacerla el bake all. Duró más de 300 fotogramas. Puedo ver que cada una de estas fichas tiene toda esta animación y ya puedo jugar con la opción de reversa. Ahora que tengo todas estas fichas seleccionadas, quiero aprovechar para demostrar esta herramienta que les comentaba, la de seleccionar y tener la barra aquí, donde yo puedo desplazar, en este caso colisiona la esfera, pero empieza la animación aquí. O quizás que sea más rápida, yo podría decir desde la parte al final de la línea, podría seleccionar un poco difícil de esta parte, la flecha aparece así, y compactar todo como si fuera un acordeón. Quizás no se vea mucho el efecto acá, pero lo que estamos haciendo es colisionar todo o hacer más rápida la animación para que la simulación sea muchísimo más rápida.
Si quisiera que esto sea la reversa, podría de alguna manera invertir las flechas que están aquí, del comienzo al final, toda la simulación. Va a tener varios fotogramas, es un poco difícil. Invierto, como pueden ver, en este caso al invertir se invierte todo para que sea. Una vez en este punto uno puede empezar a agregar materiales, luces y sin ningún problema la animación estaría completamente lograda. Lo que aconsejo es hacer la simulación independientemente y de ahí o de repente en otro archivo y así dar la simulación y pasarla ya una vez con la animación a las escenas que uno quiere. Vamos a ver una simulación más compleja considerando estos puntos que acabamos de aprender. Muy bien, ahora hagamos algo un poco más complejo. Elijamos, vamos a crear una superficie, en este caso una caja, la cual va a ser el piso, así. Quiero mencionar que pueden eliminar estas esquinas presionando la tecla J. Y vamos a crear un muro. Una caja. Para esta simulación es muy importante, repito, muy importante que la escala sea 100%. Como verifico que la escala es 100% de un objeto, siempre que hago un rigging o en realidad hago simulaciones dinámicas, consideran que el objeto no haya sido escalado, que se mantenga 100%. Ejemplo, si yo pongo esto, la escala crece, pero aquí en las dimensiones se mantiene igual. Veamos de nuevo. Si yo crezco, las dimensiones se mantienen, pero la escala es diferente, lo cual podría afectar a nuestra simulación. Por lo cual, recomiendo en realidad que los cambios en dimensiones se hagan por medio de los parámetros del objeto y no por la escala. La idea en este ejercicio es que esta pared se rompa al ser impactada por un elemento, como una esfera, por ejemplo, o una masa demoledora. En este caso, esta esfera va a impactar con la pared y la pared se tiene que destruir en partes. Para esto voy a utilizar un script que pueden descargar de la siguiente página. Hay una página que se llama ScriptSpot, donde podremos encontrar algunas scripts o plugins para 3D Max. En este caso, la que estoy usando se llama Fractured Voronoi. Fractured Voronoi lo que hace es de alguna manera subdividir o cortar partes del elemento y de esa manera distribuirlas en nuevas geometrías. Para esto, en realidad voy a utilizar la última opción que se llama Fractured Voronoi versión 1.1 MS, que es un más script. Es un script en realidad ya está dentro de 3D Max, pero con algunas variantes o funciones distintas. Para cargar el script es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar dónde está el script. En este caso se encuentra por aquí. Fractured Voronoi es la que descargué y voy a arrastrar al viewport. Si por A o B no cargara el script, podría ir a estas opciones de scripting y elegir Run Script, buscar el script Fractured Voronoi y me aparecería el script. Si la escala está de manera correcta, en escala 100%, al elegir el objeto puedo decirle Pick Object, clic,
y aquí en cuántas partes quisiera subdividir. Por defecto ahorita dicen 10 partes. Tengo el número de partes que son multiplicadas por esta opción de interactions. Si yo pongo esto 2, el número de divisiones van a ser 100. Si cambio esto a 11, el número de divisiones será 121. Es algo así como que exponencial o a la potencia. Vamos a elegir 10 y de repente voy a poner 3 aquí. 1000 me parece bastante para esta simulación. Pondré esto en 15, así tendremos un resultado de 225. Antes de realizar esta fractura, recomiendo guardar el archivo y realizar la fractura. Veremos que en la parte inferior se muestra el proceso y aquí tengo todas las fracturas. Estas fracturas pueden ser de alguna manera de esta forma o se pueden cambiar algunos elementos, pero listo, con las fracturas hechas puedo ver que cada uno de estos colores representa una de las fracturas. El siguiente paso será asignar qué tipo de dinámicas será cada uno. Para esto el piso será Static Grid Body. No olviden elegir en este caso que no sea la colisión el ground del mundo. Lo siguiente, elegir que cada uno de estos puntos, cada uno de estos objetos sean dinámicos. Pueden ver que se generó esta especie de cobertura a cada uno de ellos y finalmente que la esfera sea un objeto cinemático, no sin antes animarlo. Auto-key, de repente en 20, colisiona, mido el tiempo, que es bastante bueno, ahí, y de ahí hacer la simulación. Play. Como notaron, no hay efecto y los elementos o las partículas empiezan a caer inicialmente. Olvidé setear esta como Kinematic Read Body. Veamos un play aquí. Y si colisiona, el problema aquí es que en realidad los elementos empiezan a desmoronarse sin haber hecho el impacto de la bala o el objeto a demoler de demolición, ¿no? Muy bien, voy a seleccionar todos ellos, voy a elegir aquí Max FX Tool y dentro de estas propiedades, como mencioné anteriormente, elegir Start in Sleep Mode. Puedo elegir algunos presets, como en este caso concreto, y hacer la simulación. Como vieron en este caso, quedaron los objetos estáticos hasta que colisionó la bala. Bien, ya a este punto yo podría decir, ok, Bake Simulation, Bake All, la simulación queda ahí. Pero además que por un error mío construí una de las cajas que sería la pared, la cual puedo eliminar. En este punto en realidad no hay ningún problema de que la simulación se deforme o que en realidad tenga problemas, porque ya es una animación. Cada una de estas partículas en realidad ya es una animación. A este punto en realidad también nosotros podríamos ya empezar a ponerle texturas. Déjenme mostrarles el ejemplo. Trabajando con Arnold Render en Active Shade o en producción, puedo elegir materiales. Y en materiales cargar un Physical Material, como siempre, y elegir en la propiedad aquí
un bitmap. El bitmap podríamos elegir, por ejemplo, alguna textura que tengamos creada. En este caso, recuerden que para ver la textura es importante ubicar los modificadores wmap y prender esta opción de ver en viewport. Para el resto elegiré un nuevo material, physical material, bitmap, quizás este acá. Aprovecho la oportunidad para mencionar que tienen la posibilidad de cortar los materiales. Por ejemplo, este vector stock, quisiera quitarlo o cortarlo, y puedo hacerlo por medio de las propiedades de el bitmap, el cropping. Apply, ahí está. Si no se ve muy bien aquí, puedo igual aplicar a un wmap a todo. Wmap box, regular el tamaño, hacerlo más pequeño si es que deseo. Ya está. Noten que cuando en realidad uno aplica estos modificadores, aparecen con letras itálicas. Esto significa que se está aplicando a más de un solo objeto, a diferencia de, por ejemplo, solo el piso, que está de manera normal las letras, y es porque solo se aplicó un solo modificador. Muy bien, la simulación debería estar igual, o dio la animación. Aquí va el efecto, y si veo en el Active Shape, funciona perfectamente. Ya en este punto uno puede elegir y crear luces que permitan hacer la escena un poco más de estudio o más animada, más realista, donde vamos a ver que se mantienen las sombras, los elementos necesarios para mostrar la simulación. Muy bien, con esto concluimos el tutorial sobre animaciones con objetos rígidos. Ahora veremos cómo podemos utilizar los efectos de tela con el Mass Effects. Muchas gracias, soy el profesor Jorge C. Muy bien, ahora continuemos con las simulaciones de tela. En este caso tengo esta escena, la cual en realidad la intención es tener una especie de tela sobre estos elementos y de alguna manera poder soltar una esfera para que caiga sobre el aro, deforme la malla o la tela, y de alguna forma la tela se forme por aquí mientras este elemento rebote o colisione. Para hacer tela en realidad es recomendable utilizar un modificador que se llama Garment Maker. Si bien es cierto, nosotros podríamos realizar una simulación de tela teniendo un objeto con muchas subdivisiones, porque es un requisito para tener la deformación de la tela, muchas subdivisiones, aconsejo utilizar el modificador Garment Maker. Y el Garment Maker, repito, el Garment Maker solo funciona con objetos que son shapes o formas 2D. En este caso, por ejemplo, voy a hacer la simulación con una estrella para hacer un poco más gráfica la simulación. Es una estrella, esta estrella va a ser nuestra tela. Noten que este es un objeto 2D, es un spline. Voy a mencionar de nuevo que sea un spline, y todo el spline, no mesh ni poly editable spline, y utilizar el modificador Garment Maker. Si tengo
elegido, si he seleccionado alguna geometría 3D, no voy a poder acceder al modificador Garment Maker. Garment Maker se encuentra por aquí. Garment Maker. Noten, Garment Maker lo que hace es subdividir de alguna manera los polígonos manteniendo triangulación, lo cual en realidad es muy favorable para las animaciones de tela. Recomiendo llegar hasta un punto donde en realidad, dependiendo de la deformación de la tela, puedan ustedes tener el número de polígonos. Considero que ahí está bastante bien, no exceder, porque si no la máquina puede de alguna manera colgarse. Entonces, en este caso tengo la tela, tengo los objetos y ahora vamos a hacer la simulación. Primero que nada, elegiremos el plano, el cual debe ser Static Rigid Body. La pirámide, que también debe ser un Static Rigid Body, a menos que en realidad quiera hacer una animación, de repente que suba o baje, y esto sería un objeto kinemático. Voy a elegir Static Rigid Body. Igual de esta manera, este de aquí, Static Rigid Body. La esfera, al caer o colisionar, al no tener que hacer una animación en realidad, voy a elegir que sea un objeto dinámico. Y la tela no entra en ninguna de estas opciones, sino en esta de aquí, donde tengo dos opciones: remover cloud o aplicar cloud. Al aplicar cloud en la simulación, voy a notar que en realidad cada uno de estos objetos tiene ciertos modificadores añadidos automáticamente, como por ejemplo el Mass Effect Rigid Body, este de acá, considerando que acá dice dinámico, este de acá que dice cloud dinámico, este de aquí que dice estático, este de aquí que dice estático y este que es estático. Veremos qué es lo que sucede con la simulación. Play. Muy bien, como veremos, no traspasa el aro. El problema aquí es que en el aro vemos que se generó los envelopes o la malla o esta especie de telarañas cruzando el elemento, porque está entendiéndolo, lo está comprendiendo como si fuera un cilindro. Entonces la idea aquí es en realidad modificar esto para que sea cóncavo. Vamos a ir acá y en Torus elegir la propiedad, en vez de convexo, cóncavo, o en todo caso, para garantizar que sea la forma correcta, original. Pueden ver que ahora se mantiene de manera original, y al dar replay la simulación se da. Ok, tenemos aquí un problema. Es importante mencionar primero que el play de aquí no es el mismo que el de aquí. Segundo, que la tela o ciertos objetos necesitan cierta cantidad de cálculos, como en este caso no está sucediendo. Para mejorar las simulaciones o los cálculos, nosotros podemos ir a estas opciones y en estas opciones elegir Substeps o Solver Iteration o Use High Velocity Collision. Veremos con este check nada más qué es lo que sucede. Muy bien, no hay mejora. Los substeps pondremos a 1. La simulación fue mucho más rápida, lo cual nos dice que deberíamos de subir estos substeps, que esos son los cálculos que tanto va a ser actualizado entre cada fotograma. Esto voy a exagerar, colocando 12. Lógicamente la simulación va a tomar mucho más tiempo porque está procesando más. Y ahora podemos ver que la resistencia o algunos puntos se quedan atados ahí. Si hay ciertos tipos
tipos de estos errores, podríamos jugar también con las opciones de Solver, Collisions, Constraints, propiedades de este tipo. Aquí uno de los problemas es que en realidad la tela se está enredando con los objetos. Bien, es cuestión de prueba y error. Y acá en mCloud también quiero mencionar que al seleccionar el mCloud tenemos algunas propiedades, como por ejemplo el tipo de tela. Allow tearing, por ejemplo, para que se rompa la tela, o en todo caso también elegir las propiedades de self collision para que colisionen entre ellas, entre las partes, la velocidad, o por ejemplo un preset. Los presets, el único que existe es Koto, porque lo único que hace es variar las propiedades acá. Nosotros podríamos ir probando con varias propiedades aquí a fin de lograr un resultado mejor. Pueden notar que aquí el resultado fue diferente, la tela se comporta de una manera distinta, no más como si fuera algodón. Voy a elegir un poco más estas propiedades. Y podemos ver que ahí la simulación de la tela es mucho mayor. Sí es importante mencionar que todas las simulaciones de tela requieren mayor tiempo, y tenemos dos tipos de simuladores de tela aquí en 3D Max. Cuando la simulación esté lista, igual nosotros podríamos darle una propiedad, la opción de Bake All. Quizás va a tomar un poco de tiempo, dependiendo de la computadora, la capacidad de procesar y todos los elementos. Muy bien, el tiempo de simulación ha tomado bastante, considerando el número de interactions y todas las propiedades que modificamos aquí, que en realidad son bastante altas, y también considerar el número de polígonos que se aplicó acá. No siempre se va a aplicar tantos polígonos, uno puede ir probando con pocos y de ahí ir subiendo, pero pueden ver ahí la simulación es así. Sin embargo, a pesar de esto, pueden notar que quizás la tela aún así no se ve un poco dura, pero una vez hecha esta simulación y ya estando en animación, ¿no? Noto que estoy en animación porque tengo acá todos los fotogramas, y ya aquí podría aplicar ciertos modificadores, como por ejemplo Shell, que es para darle más grosor a la tela, poco, e incluso ponerlo encima un turbo smooth. Noten que ahí tenemos bastantes polígonos, o aplicar algún tipo de material particular a la tela. Dado que esto en realidad es partió de un plano, la proyección inicial podría ser perfecta, un WMAP, el cual podría ser modificado, recortar la imagen como anteriormente mencioné o mostré, decirle el número de repeticiones, y todo quedaría dentro de la simulación. Muy bien. Obviamente ahora la simulación, una vez hecha animación, va a ser mucho más rápida. Tengo algunos problemas con la esfera que va y regresa,
no quisiera ese efecto, podría eliminar los demás fotogramas. Y así tenemos la simulación dinámica del efecto cloud. Muchas gracias, fue el profesor Jorge C. Sí recomiendo en realidad poder hacer muchas versiones o intentar hacer algunas variaciones en el cloud. Como mencioné, es muy importante en realidad que es prueba y error.